Continuamos con la serie de devocionales y toca turno a Éxodo capítulo 38, ya cerrando el libro de Éxodo, y empieza el capítulo narrándonos detalles del altar del holocausto. El holocausto es una ofrenda especial, hermanos, debido a que ella se consumía totalmente para Dios. Todo lo que se ofrecía a Dios en el holocausto debía consumirse en su totalidad. Y es un sinónimo espiritual, hermanos, de la entrega que se debe dar a Dios. Empezamos meditando esta mañana, hermanos, que el Señor no quiere un cuarto de nosotros, la mitad de nosotros, ni un 99% de nosotros. El Señor requiere de la totalidad, hermanos, de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, de todo aquello que somos. Por eso el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y tenemos que entender algo, hermanos. Hoy en día, desgraciadamente, no es que el cristiano niegue a Dios, simplemente es que el cristiano no está en holocausto al Señor. Primeramente, el capítulo nos empieza hablando de la entrega, del holocausto, de que el Señor, hermanos, se entregó por nosotros. No tenemos un mejor ejemplo de entrega que el de Jesucristo. Si queremos imitar algún ejemplo de entrega, no nos remitamos a fábulas o líderes motivacionales. El mejor de ejemplo de holocausto el Señor nos lo dio en la cruz del Calvario. Pero no solamente empieza hablando del capítulo de entrega sobre el holocausto, sino también de la fuente de bronce. De nada sirve, hermanos, una entrega completa a Dios cuando no hay santidad. Yo creo que todos, hermanos, en un área de nuestra vida de repente tenemos cosas en las cuales todavía toleramos ciertos hábitos pecaminosos, pero debemos recordar que dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que tomar tiempo esta mañana, hermanos, para hacer una reflexión sincera, una reflexión a conciencia de realmente si estamos viviendo una vida cristiana en santidad o no. Yo no soy quien para juzgarle, pero sí le animo, yo le animo como su hermano en Cristo, a que el día de hoy hagamos un alto, frenemos un poquito, hagamos una reflexión y pensemos si realmente somos cristianos en santidad o no lo somos. Esa santidad, hermanos, no implica, fíjese, la santidad es santidad cuando busca imitar a Jesús, cuando el ejemplo es Cristo, cuando la razón es Cristo, cuando la razón de hacer las cosas es Cristo. Si mi santidad me lleva a compararme con alguien más, ya no es santidad. Si mi santidad me lleva a creerme más que otra persona, ya no es santidad. Empieza el capítulo hablando de entrega, después hablamos de limpieza, de santidad, de pureza, pero también vamos a terminar el capítulo hablando de ese atrio, del tabernáculo, de cómo el Señor, hermanos, quiere que haya separación. Hoy en día, hermanos, ya no hay separación. Por eso, hermanos, hay cristianos que no tienen convicciones. No solo debe haber entrega, no solo debe haber santidad, sino debe haber una convicción. Que sus convicciones, que lo que usted crea, hermano, tenga base bíblica. Hoy en día no tenemos convicciones. Hay cristianos que no tienen convicción en cuanto a la manera de vestir. Hay cristianos que no tienen convicción en cuanto a la manera de hablar, no tienen convicción en cuanto a la música que escuchan, la ropa que visten, la manera en la que hablan, personas con las que tienen compañerismo. Hay cristianos que tienen compañerismo con cualquier clase de persona que se dicen cristiano sin saber realmente lo que creen. Por eso vemos hoy en día que cristianos se apartan del verdadero camino de Dios porque tienen compañerismo con gente que no tiene sana doctrina. Debe usted tener convicciones, debe usted tener bases bíblicas firmes. Hermano, ¿y cómo saber? No se preocupe, la palabra de Dios nos da pauta acerca de qué convicciones tener. Termino con esta reflexión. Dios le da importancia en su palabra tanto al arca del testimonio como en la cortina. Algo va a pasar cuando pongamos el mismo empeño barriendo la iglesia que predicando en ella, viendo con el mismo respeto al que gana un alma que al que gana miles, esforzándonos más por vencer pecado oculto que en autoproclamar que buenos somos, dejar de vernos como cristianos de primera o segunda categoría, dependiendo nuestra conveniencia. Este fue el devocional del día de hoy, Éxodo 38. Que tenga un excelente día y que Dios le bendiga.